Hola, si estás viendo este vídeo es que has podido soportar los 4 anteriores y te mereces todo mi reconocimiento y admiración. En este vídeo intentaré explicar, continuando el hilo del anterior, Polimedia, cómo se analizan los datos en la investigación cualitativa. Recordar que en el anterior vídeo estaba preocupado por convencer a un colega experto en investigación cuantitativa la manera de manejar los datos cualitativos de la manera, digamos, más sencilla posible. Bien, la tarea más compleja es explicar los resultados, analizarlos, interpretarlos, y para esto es necesario un entrenamiento, un ejercicio de reflexión, intuición y un conocimiento profundo de la temática y de los datos. Lo explican muy bien Taylor y Bogdan cuando se refieren a la relativización de los datos, cuando dicen, por ejemplo, cosas como estas. En los estudios cualitativos, los investigadores le van dando gradualmente sentido a lo que estudian, combinando perspicacia e intuición con una familiaridad íntima con los datos. Y con frecuencia es un proceso difícil. Más adelante dicen, el desarrollo de conceptos es un proceso intuitivo. Puede ser aprendido, pero no objeto de una enseñanza formal. A esto hacen referencia cuando se refieren a relativizar los datos, que es interpretarlos en el contexto en el que fueron recogidos. Aunque mi amigo tenga alguna reticencia, esto es más o menos así. Todos los datos deben relativizarse en función del modo en que fueron recogidos. Por ejemplo, si fueron solicitados o no, entendiendo los efectos de nuestra presencia en el escenario, teniendo en cuenta quién estaba en el escenario, distinguiendo entre datos directos e indirectos, es decir, hay contenido explícito, es decir, fenomenológico, que se ve, y contenido latente o con un punto así hermenéutico. Debemos aclarar las fuentes también, si es un informante clave o son varios, y por último, atender siempre a nuestros propios supuestos o presupuestos, esquemas, prejuicios. Bien, voy a poner un ejemplo de la vida real de una investigación de una tesis doctoral que dirigí sobre cuidadores de pacientes con lesión medular. Leo textualmente un fragmento de una entrevista. Decía una señora, ahora estoy en un mundo que no he tenido nunca. Estoy haciéndome con cosas nuevas. Claro, que yo muy valiente, esto muy normal, pero esto no es normal. No es normal que yo me levante, mire el reloj a ver si es la hora de sondar a mi marido. Bien, el contexto de esta investigación se enmarca en una fase de rehabilitación de un paciente con una lesión medular que le provocó una parálisis de su cuerpo tras un accidente, una tetraplegia, y la informante era una cuidadora familiar, su mujer, de ese paciente de 60 años, y se realizó una entrevista semiestructurada en su domicilio. Una vez transcrita la entrevista, se codificó, al igual que otras entrevistas, y se obtuvieron las categorías o subcategorías siguientes. Bueno, para analizar los datos, la investigación se marcó en un tipo de análisis cualitativo que se conoce como fenomenológico, que lo hemos visto en los primeros Polimedia, que otorga importancia a las vivencias y las perspectivas de los propios participantes. Es decir, se orienta al abordaje de la realidad partiendo del marco de referencia interno del individuo. Al haber escogido este enfoque, lógicamente el tipo de análisis o método para analizar los resultados debía de estar descrito por la fenomenología, y nosotros nos basamos en el método descrito por Colaichi, que conlleva varias etapas, varias de ellas las he comentado ya con anterioridad y son comunes a casi todos los tipos de análisis, ¿no? Bueno, transcripción literal de las entrevistas, volver a la transcripción original y releer varias veces, intentando sacar las declaraciones significativas, identificar unidades de significado, organizar esas unidades, escribir una exhaustiva descripción de ese fenómeno de estudio, sacando esas categorías y unidades de significado, y devolver siempre a los participantes para que validen la descripción. Si salen nuevos datos o se revelan o emergen nuevos datos durante la validación, se deben incorporar dentro de esa descripción. Bueno, hay que tener en cuenta que si se escoge otro marco de interpretación, por ejemplo, la teoría fundamentada, la etnografía
el análisis puede variar un poco. Cada interpretación o cada marco interpretativo tiene pues como una estrategia, ¿no? Bueno, volvamos a los resultados de nuestro estudio y podemos mostrar, por ejemplo, aquí un árbol con las categorías y subcategorías que obtuvimos después de ese análisis cualitativo. Por ejemplo, nos encontramos con dos grandes dimensiones temáticas y varias subcategorías, ¿no? ¿Dónde crees que correspondería el fragmento recuperado de la entrevista a la cuidadora? Pues obviamente en metamorfosis del perfil del cuidador, ¿de acuerdo? Descubrimos efectivamente que hay un patrón que se repetía a lo largo de las entrevistas y era precisamente el cambio drástico en la vida de los cuidadores, lo que interpretamos o denominamos como metamorfosis del perfil del cuidador, como se puede ver en esta diapositiva, ¿no? Bien, en un análisis más profundo de esta dimensión de metamorfosis pudimos identificar una serie de patrones que eran comunes en la mayoría de las personas que entrevistamos y a raíz de eso pudimos confeccionar una tabla relacionando toda esa información para describir cómo eran las etapas por las que pasaban los cuidadores familiares de personas con lesión medular. Bueno, yo estoy seguro que aún así mi amigo, lógicamente, tiene sus dudas al respecto de la validez de estas conclusiones, ¿no? Bueno, evidentemente hay criterios de validez y fiabilidad en la investigación cualitativa que voy a pasar rápidamente a describir y que difieren un poco de los que se tienen en cuenta para la investigación cuantitativa. Por ejemplo, el posicionamiento del investigador es muy importante tener en cuenta, aunque difícilmente podemos eliminar nuestras asunciones iniciales, nuestros esquemas y prejuicios. Aún así es importante ponerlos de manifiesto y en cualitativa se habla de una estrategia que se conoce como reflexividad, que se trata de hacerse o de plantearse algunas cuestiones como, por ejemplo, examinar tus propias creencias y suposiciones con respecto al tema, o reflexionar sobre cómo has interactuado con los participantes durante las entrevistas, o reflexionar sobre la posible influencia que los datos podrían tener en los participantes. Bien, en la diapositiva aparecen también 4 criterios de Lincoln y Guba que propusieron para establecer el rigor en la investigación cualitativa y que hay que tener en cuenta, ¿no? El primero se llama credibilidad, el segundo confirmabilidad, bien, hay otro que es la transferibilidad y la confiabilidad, que si tienen tiempo pueden parar la diapositiva y leerlos con más detenimiento, pero son estrategias para dar, digamos, rigor a los datos cualitativos, digamos que es lo más parecido a validez interna y validez externa de lo cuantitativo. Bueno, finalmente, y antes de que la mayoría de los que están viendo este vídeo decidan que mi amigo lleva razón, me gustaría comentar que a la hora de reportar los datos y escribir un informe o un artículo de investigación cualitativa, también es necesario seguir unas pautas que le otorgan rigor. Y estas pautas se han consolidado en unas recomendaciones y en una lista de chequeo que se puede consultar, que es el COREC, ¿no? Lo que aparece ahí en pantalla, el COREC. Si os animáis a hacer investigación cualitativa, no perdáis de vista a la hora de redactar el informe y a la hora de realizar la investigación, intentar cumplir al máximo con los criterios recomendados en esta lista de chequeo que es reconocida internacionalmente. Bien, pues con esto hemos terminado y creo que de manera muy superficial he intentado describir cómo se analizan los datos en la investigación cualitativa, aunque no tengo muy claro que haya convencido a mi amigo cuantitativista de cabecera, así que para ser sincero creo que echaré mano de mi colega cuando necesite hacer ANOVAs y correlaciones y mi amigo echará mano de mí cuando necesite hacer un grupo focal para intentar entender una realidad social. Como conclusión, es decir que quizá no todo el mundo valga para cuantitativa ni todo el mundo valga para cualitativa, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y muchas gracias.